¿Cuántas de aquí han batallado con temores? Todos, ¿verdad? En algún momento. Unos más, unos menos. Y es un gran enemigo el temor. Y entonces por eso la idea de estar en este campo de batalla peleando con las armas que Dios nos ha dado para vencer los temores. Y esta serie va a constar de 6 semanas. Vamos a ver diferentes temas, todo acerca del temor, cómo vencerlo, lo que Dios nos ha dado. Vamos a estar las 6 semanas, vamos a estar Krista Food, que viene de Cuernavaca a darnos, y María del Sol, que cantó ahorita, y yo vamos a estar dando 2 temas cada una. Entonces, pues va a ser de mucha bendición. Te animo a que separes este tiempo, estas 6 semanas, no es tanto tiempo, y que lo separes para venir y conocer la instrucción del Señor. Entonces vamos a comenzar orando. Padre, te damos gracias por este momento, Señor, por el privilegio, Señor, que nos das de venir aquí, Señor, y tomarnos este tiempo para venir a buscarte, Señor. Tú sabes nuestra necesidad, Padre, tú sabes las batallas que peleamos cada una de nosotros, Señor, como mujeres, Señor, y tú quieres ayudarnos, Señor. Tú has dado solución a cada uno de nuestros temores, Señor, en cada estación de nuestra vida, Señor, por la que estemos cada uno, Señor. Hay retos, hay miedos, Señor, pero tú nos has dado siempre la salida en tu palabra, Señor, y queremos tomar este tiempo, Señor, para recibir instrucción, Señor, que seas tú el que nos hable, Señor. Tu espíritu que esté aquí alrededor de nosotros, Señor. Toma este tiempo, te amamos, te glorificamos, Señor, y te agradecemos, Señor, tu gracia hacia nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues abran sus Biblias. El versículo que vamos a ver hoy es en 2 de Timoteo. Espérenme tantito. Es 2 de Timoteo en el capítulo 1. Vamos a ver los versículos 6. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí, preso suyo. Hasta ahí vamos a ver. Y vemos que estoy investigando mucho del temor y estaba viendo uno de estos programas de salud, que el problema número 1 de la gran mayoría de los seres humanos es el temor. La gente está temerosa de muchas cosas. Es uno de los más grandes problemas que vivimos en nuestra época. Y el temor se dice que es una emoción que experimenta con más frecuencia de lo que podemos imaginar. Muchos tienen temor de perder sus trabajos, de perder sus familias, de alguna enfermedad, ¿no? Temen al futuro, qué les deparará, ¿no? Muchas tenemos esos temores de qué es lo que va a pasar, los esposos de perder el trabajo, de perder la salud. Otros temen, muchos temen los que pueden hacer físicamente, ¿no? Ahora que estamos viviendo tiempos tan difíciles, ¿no? Que no quieres salir de tu casa porque si te roban a tu hijo, si te secuestran, todo lo que escuchas en las noticias, pues causa muchísimo temor y nos hace vivir en una completa ansiedad todo el tiempo de qué va a pasar, ¿no? De quién me va a cuidar, ¿no? Tantos secuestros que escuchamos, ¿no? Que roban a los niños, que si los órganos los venden, tanta cosa tan fea, ¿no? Y entonces estamos viviendo con mucho temor de nosotros y de nuestros seres queridos, ¿no? La lista de temores puede ser abrumadora, ¿no? Y nuestra calidad de vida pues se va deteriorando porque estamos viviendo en ese constante temor, ¿no? Pero hoy quiero hablarles a través de estos textos de cómo experimentar la libertad del temor y cómo vivir el presente y el futuro libre de la esclavitud del temor, porque no es lo mismo tener miedo o algún temor sano a ser esclavos del temor. Eso es otra cosa y muchas hemos llegado a ser esclavos del temor, ¿no? Y yo creo que la única manera de vivir sin temor es vivir con fe. Es justo lo opuesto, es el temor o la fe. La fe nos capacita para confrontar nuestro temor y negarnos a permitir que ese sentimiento nos esté gobernando. El temor y la fe son opuestos completamente. El temor destruye a la fe, pero la fe destruye el temor.
Y los sentimientos de temor son reales y pueden ser muy fuertes, no son imaginarios, son reales, ¿no? El temor es una de las emociones negativas más poderosas que encontraremos a lo largo de nuestra vida. ¿Y sabes que la Biblia menciona 365 veces no temas? Es un dato increíble, ya lo había dado antes, a lo mejor ya lo habías escuchado o no, pero es increíble cómo Dios, ¿por qué lo hizo? Pues porque sabía que íbamos a temer, yo creo que todos los días que estuviéramos en esta tierra, ¿no? Por eso dejó tantas veces, es un tema recurrente en la Biblia, no temas, no temas, no temas. Él sabía que íbamos a enfrentar estos sentimientos y nos quiere animar, y no solo animar, sino también prevenirnos, prevenirnos y hacernos saber que es muy peligroso este sentimiento del temor, ¿no? El temor nos roba la fe, nos roba el gozo, la fortaleza y posiblemente hasta la vida, ¿no? La ciencia médica dice que si pasamos años preocupándonos, algún día adquiriremos cierta enfermedad que el temor crea con el tiempo. O sea, si constantemente vives en esta esclavitud del temor, puedes generar enfermedades físicas con el tiempo. Y también se ha comprobado que si ya estás enfermo, el temor puede evitar que sanes o que mejores en esa enfermedad. Entonces, qué peligroso es. Han hecho estudios con pacientes con artritis y se ha comprobado que si entran en niveles de preocupación o de estrés o de temor, aceleran su enfermedad o pueden exacerbar los ataques de inflamación y de la enfermedad, ¿no? Entonces, cuanto más tiempo permitamos que los sentimientos de temor nos gobiernen, más fuertes se vuelven en nuestra vida. Cada vez irán creciendo, creciendo, creciendo. Por eso la importancia de pelear contra ellos, de estar batallando con ellos cada día para vencerlos, ¿no? Una persona que es gobernada por el temor, es lo que les decía, se dice que tiene un espíritu de temor. La que constantemente está en el temor tiene un espíritu de temor. Y esta persona, pues toda su vida gira alrededor del temor, opera conforme a los temores, toma decisiones basadas en sus temores, si me va a pasar, si no me va a pasar, si mejor no hago. Todo basado no en la fe, sino en el temor, en todos los temores que ha tenido, ¿no? Y las que tienen este espíritu de temor constantemente están pensando en lo peor que les va a pasar y pocas veces piensan en lo mejor. O sea, todo el tiempo están, y puede ser una lista de probabilidades de todo lo que puede pasar, es infinita, ¿no? Y todo el tiempo están pensando que algo malo les va a pasar o de todas las probabilidades que va a pasar, seguramente es lo malo, entonces mejor no lo hago. ¿Te has identificado con eso o has conocido gente así? ¿Verdad que sí? Y te deja paralizado, ¿no? Y te deja incapaz de seguir avanzando, ¿no? Y todos hemos sentido temor de vez en cuando y es normal, pero es bastante diferente a estar viviendo con este espíritu de temor constantemente. Y también algo que he visto mucho, que el temor es la herramienta número 1 que utiliza el enemigo para evitar que estemos dentro de la voluntad de Dios y que disfrutemos de la vida que Él nos ha proporcionado. Dios nos ha llenado de bendiciones, nos ha proveído de una vida abundante de muchas bendiciones, ¿no? Y el temor no te permite verlo. Vives amargado. Yo no sé si has conocido gente así o cuando has pasado por tiempos así, estás todo tenso, iracundo, deprimidos, ¿no? Está la gente así como con los dientes apretados, todos tensos, ¿no? Se sienten mal constantemente, ¿no? Y ves sus vidas alrededor, sus hijos también transmiten esos temores a sus hijos, viven temerosos, no hagas esto, vente para acá, cállate, súbete, no, y todo basado en un temor y no nos deja. Entonces el enemigo es feliz teniéndonos en esa posición, en esa situación de temor, porque entonces no permite que disfrutemos la vida que Dios nos da y no permite que hagamos la voluntad de Dios, porque toda la vida está limitada a nuestros pensamientos de temor, ¿no? Y a pesar de cuál sea el temor, Dios dice que no debemos temer porque Él está con nosotros. Si quieres anotar ahí, Isaías 41:10 lo dice: no temas porque yo estoy contigo. El Señor tiene todo lo que nosotros necesitamos y nos ama, y como todo Padre amoroso nos va a proveer de todas las herramientas de todas las herramientas que necesitemos para
que no permita que estemos viviendo así, pero tienes que buscarle. El Señor es el que tiene y tienes que tener esa confianza de que Él está de tu lado y que Él es el único que te va a librar de esos temores. No podemos andar indefensas ahí por la vida siendo víctimas de todos nuestros temores, ¿no? Y hay muchos, ¿no? Tenemos temor a la desgracia, que nos vaya a suceder alguna situación, al dolor, a la pobreza, a la soledad, al fracaso, incluso a la muerte. ¿Y sabes qué? Estas situaciones ocurren y van a ocurrir en tu vida en algún momento, pero la Biblia dice que no les temas, que seas valiente y que no les temas, que las abraces como vienen y que confíes en el Señor. Y también cabe mencionar que no todos los temores son malos. Dios ha puesto temor en nuestra vida también para cuidarnos, ¿no? Hay algunos temores buenos y productivos y principalmente pues el temor de Dios, ¿no? Ese es el temor que sí debemos tener, ese es el temor que no debemos desechar, ¿no? Nos ha puesto también temores sanos para cuidarnos, ¿no? Porque hay animales, ¿no? Ponzoñosos que nos pueden picar y morirnos, porque hay accidentes, ¿no? Y uno tiene que tener precaución, hay conductores borrachos, o sea, hay muchas situaciones que Dios nos ha puesto ese temor para la electricidad, ¿no? Ponía un predicador que escuchaba un ejemplo de el eléctrico, cómo tiene temor de la electricidad, porque si se electrocuta, pues se puede morir, ¿no? Entonces, ese tipo de temores que nos mantienen a salvo, esos sí son los temores que tenemos que tener, y principalmente el temor de Dios, ¿no? Es el que sí debemos tener. Mateo, hay también otra clase de temor que tenemos que tener. En Mateo 10:28 dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ese sí es un temor que tenemos que tener. Y yo te digo a ti, si tú estás aquí por primera vez o ya has venido y tú no has entregado tu vida a Cristo, sí tienes que temer y sí tienes que andar por la vida con mucho temor, porque este es el temor que tienes que tener. Si tú no has conocido a Dios, no vas a poder enfrentar ni el presente, ni el futuro, ni tu eternidad, si no entregas tu vida a Cristo. Entonces, si no has tú entregado tu vida a Cristo y estás aquí, pues sí vas a tener que vivir con muchos temores, ¿no? Dice en Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La sabiduría viene de Él. Dios nos las ha dado. Y uno es bienaventurado cuando haya la sabiduría, dice en Proverbios 3:13. Ninguno de nosotros tenemos la más mínima sabiduría si no tenemos el temor de Dios en nuestra vida. Por eso dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, y ese es el temor que sí tenemos que tener. Y no es este temor de ay, qué miedo, ay, qué me va a hacer, ay, no, escóndete. No, es un temor de reverencia, es un temor de dar honor, es un temor, es un respeto santo de lo que es Dios, de su poder, de su grandeza y de lo que ha hecho por nosotros, ¿no? Una definición sencilla que escuché el otro día decía que el temor es amor de rodillas. O sea, es humillarte, pero es amor, ¿no? Es reconocer esa grandeza, pero es amor. Y el Salmo 19:9 dice que el temor del Señor es limpio. O sea, este temor no es malo, no es sucio, no es un temor que nos hace daño, sino es un temor bueno y limpio, ¿no? Escuchaba también una frase que decía que el hombre que más teme a Dios es el que mejor le ama. Entonces, si tenemos ese principio de temor, vamos a poder amar mejor al Señor. Y en nuestra época buscaba en el diccionario y temor también se define como fobia. Y hay muchas fobias y muchos de nosotros tenemos muchas fobias, ¿no? Es este temor que no se puede controlar, ¿no? Es incontrolable y que domina tu vida y que es imposible de llevar y de sobrellevar cuando te ataca, ¿no? Y hay muchísimas fobias y leí unas así súper chistosas que no creía ni que existían, pero bueno,
hay más de 700 fobias escritas en nuestro diccionario que están como reconocidas, ¿no? Pero ahí está la aracnofobia, ¿no? Que es miedo a las arañas, la claustrofobia, que es la que todo el mundo conoce, ¿no? De miedo de estar en estos lugares cerrados y sin ventanas, y yo la tengo, ¿no? Y empieza así como una ansiedad horrible, ¿no? Y está lo contrario, que es la agorafobia, que es la persona que tiene fobia a los lugares abiertos, ¿no? También le da mucha ansiedad. Hay otra que se llama ginefobia, que es miedo a las mujeres. Otra que se llama araquibutirofobia, que es miedo a la cáscara del cacahuate. Está muy chistosa. Otra que se llama fotofobia, que es miedo a tener fobias, ¿no? Esa sí está muy... Hay fobias a la luz, a la enfermedad. Otra que espero que nadie tenga aquí, que se llama ergofobia, que es el temor a trabajar. Entonces, espero que esa no la tenemos. Y encontró mi marido una maravillosa que se llama homilofobia, y es miedo a los sermones. Y están en el diccionario, luego se las paso porque no es cuento. Entonces, estamos llenos de fobias, llenos de temores y llenos de miedos, y Dios nos quiere liberar. Hay unas muy chistosas y muy indefensas, pero hay otras que sí pueden paralizar la vida de una persona y limitarla muchísimo, y el Señor no quiere, ¿no? Y hay otros temores pues que no tienen sentido, ¿no? Como esta de los cacahuates, ¿no? Pero sí hay otros que son dañinos y destructivos, ¿no? Pero vamos a ver aquí en los textos que vamos a leer el poder destructivo del temor, pero también veremos el poder liberador de la fe, ¿no? En estos textos que vamos a ver 3 cosas que hace el temor y 3 cosas que Dios nos ha dado para ser libres del temor. Así es que vamos al texto. Es 2 de Timoteo 1:6, vamos a leerlo. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo le está hablando aquí a Timoteo. Timoteo era un chico joven que Pablo había alcanzado y que era creyente, que estaba sirviendo a Dios. Y aquí le da un consejo. Le dice: Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Esto me dice que Timoteo tenía muchos dones, que Dios le había dado muchos dones. Era un chico que tenía muchos talentos, que estaba equipado para servir al Señor, para predicar de Cristo, para alcanzar gentes. Estaba totalmente equipado, pero fracasó en usar sus dones, porque lo olvidó. Dice: te aconsejo que avives el fuego. O sea, esto quiere decir que ya había apagado el fuego que Dios había puesto en él, ¿no? Que Dios había hecho y le había dado. Por eso dice: avívalo, reenciéndelo, vuelve a encender lo que Dios te dio. Entonces él fracasó porque se le olvidó lo que Dios había hecho y había dado, ¿no? Entonces lo que provocó el olvido de Timoteo fue el temor, ¿no? Estos 2 versículos están conectados. Dice: porque después de ahí dice: porque Dios no te dio espíritu de temor. Entonces están conectados estos 2 versículos. ¿Por qué se le olvidó? Porque tenía temor, ¿no? Entonces la primera cosa que vamos a ver hoy, que causa el temor, es el olvido. Causa olvido. Cuando te enfocas todo solamente en tus temores, se te olvida lo que Dios ha hecho por ti, cómo te ha bendecido, las veces que te ha sacado de todos los problemas que has tenido o de las tormentas que has pasado, ¿no? Y te olvidas no solo de eso, sino de los dones que Dios te ha dado, ¿no? De las bendiciones que te ha dado, y el temor entonces te inunda y te apagas. Por eso le decía Pablo: enciende, porque estás totalmente apagado. Nos enfocamos en nuestro miedo, que nos apagamos y nos olvidamos de lo que tenemos que hacer y de lo que Dios ha hecho. Y además es muy curioso, porque el que le dice esto es Pablo. Y en esa época, ¿sabemos dónde estaba Pablo? Estaba en la cárcel.
O sea, si alguien tenía que tener temor, sería Pablo, ¿no? Que estaba a punto de ser ejecutado, que estaba ya por morir. En esta misma carta es donde dice que estoy ya puesto para terminar, he peleado la buena batalla de la fe. O sea, si alguien debía tener temor, sería Pablo. Pues Timoteo, que estaba ahí escondido y no hacía nada y no predicaba y no nada. Pero es Pablo el que le dice, ¿no? No temas, y dice, y no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, ¿no? También se había avergonzado de Pablo y de predicar a Cristo por su mismo temor, ¿no? Dice en segunda de Timoteo ahí, en unos versículos más adelante, dice, por lo cual asimismo, dice Pablo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. La diferencia entre Timoteo y Pablo es que sabían a quién habían creído y eso liberaba a Pablo del temor de lo que le iba a suceder, ¿no? Entonces, aquí Pablo se encuentra, lo escuchas, seguro, confiado, alguien lleno de fe, que entiende la circunstancia por la que está pasando por una circunstancia muy mala, ¿no? Pero que esa circunstancia y ese temor no ha controlado su vida, sino que sigue confiando en el Señor, ¿no? Pablo sabía a quién le pertenecía su vida y lo poderoso que Dios era para guardarlo. Y esos son los puntos que nosotros tenemos que tener siempre presentes cuando batallamos con el temor o cuando tenemos estas fobias y estos miedos, ¿no? Saber a quién pertenecemos, saber quién nos cuida y saber que Él es poderoso para guardarnos en todo momento, ¿no? Entonces, si estás pasando por algún temor, lo que te puedo decir es que no, más bien has olvidado quién es Dios y qué ha hecho por ti. Esa es la realidad. Si estás pasando por algún temor de alguna situación en tu vida, eso es lo que ha sucedido, que has olvidado quién es Dios y qué es lo que ha hecho por ti. Y la segunda cosa que vemos que hace el temor es que te lleva al fracaso. Dice en el versículo 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo. ¿Qué dice este versículo? Que Timoteo había fracasado en hablar de Cristo. Había tenido un llamado para predicar, un llamado para servir al Señor, para extender su reino, y había fracasado por sus temores. ¿Por qué fracasó? Como vemos, Pablo estaba en la cárcel y Timoteo tenía temor de lo que le fuera a pasar a él. O sea, ya vio a Pablo y dijo, no, pues no manches, voy a acabar así o peor. Y fue cuando él se retrajo y dijo, no quiero. Entonces se llenó de temor y dijo, yo no quiero hacer lo que él hace, ¿no? Entonces el temor lo paralizó y dejó de testificar de Cristo y de servirle, ¿no? Entonces, ¿te imaginas a Timoteo, alguien que Dios había escogido, lleno de dones, ¿no? Lleno de talentos para servirle? Y no lo hacía. Y yo estoy segura que muchas de las de aquí y en nuestra iglesia y de las que están aquí sentadas tienen muchísimos dones y que no los han usado por temor. Yo puedo imaginarme que hay mujeres que cantan increíble y que por temor no lo han hecho, o que enseñan y que Dios las usa y que no lo han hecho, o que pueden testificar y alcanzar gente y evangelizar y no lo han hecho por temor. Y nada más están aquí sentadas, temerosas, ¿no? Dejando que alguien más haga la chamba que Dios les ha pedido y por temor no lo hacen, ¿no? Entonces yo creo que muchas de nosotros están así, que por temor no logran hacer ni alcanzar lo que Dios nos ha pedido, ¿no? En Mateo, pero escucha esto, porque está fuerte, dice, en Mateo 24-25, Jesús habla de la parábola de los talentos. ¿Se acuerdan de esa parábola del dueño que dejó talentos? Y dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, te conocía que eres hombre duro, por lo cual tuve miedo y fui y escondí el talento en la tierra, ¿no? Entonces, eso es lo que muchas veces hacemos. ¿Pero qué continuó diciendo y qué le pasó a esa persona? Dice más adelante que su jefe le dijo, siervo malo y negligente, le quitaron lo que tiene, quítenle lo que tiene y echadle en las tinieblas. O sea, Dios nos va a pedir cuentas de cada talento que nos ha dado y si le hemos servido.
¿no? Y no por temor enterrarlo, porque el que lo enterró por temor, pues esto fue lo que le pasó, ¿no? ¿Por qué? Porque tuvo miedo, enterró el talento que había recibido simplemente por miedo, y eso es lo que hace, eso es lo que hace el temor, que enterremos nuestro talento y que fracasemos en llevarle gloria a Dios a través de nuestros talentos y bendecir a otros a través de nuestros talentos, ¿no? La tercera cosa, ¿no?, que hace el temor es, ya vimos la primera que es, olvido, ya ves, ya se me olvidó. ¿Y la segunda cuál es? Fracaso. Vamos a ver la tercera cosa que hace el temor. La tercera cosa que hace el temor es afecta nuestra salud física. Sabes que el temor puede literalmente enfermarte y debilitarte. Ahorita que les dije al principio de estas estadísticas y de estos estudios, ¿no? Yo no sé si te acuerdas, o sea, cuando sientes mucho temor, en verdad te puedes llegar a morir. No sé si te acuerdas de esta muerte de esta actriz de Mariana Levy, fue lo que le sucedió. Se le acercaron en un alto para asaltarla y el asaltante no hizo nada. Ella entró en tanto pánico que se le paró el corazón y de eso murió. Entonces, tener mucho temor, claro que te puede llevar a la muerte. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del Dios que hay en ti y que Dios no nos ha dado espíritu de temor. Y entendemos que el temor había afectado a Timoteo. Timoteo era un hombre joven y que probablemente estaba enfermo, porque le dice en el versículo 23 de Primera de Timoteo, dice, esto no lo vimos ahorita, pero dice antes, dice, ya no bebas agua, sino bebe un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. O sea, Timoteo era un hombre que todo el tiempo estaba en enfermedades, ¿no? Constantemente su miedo y su temor lo pueden llevar a enfermedad. Y aquí podríamos decir que el miedo provocaba la enfermedad de Timoteo o que la enfermedad le provocaba el miedo a Timoteo, ¿no? Pero como sea, tenía miedo y estaba enfermo, ¿no? Entonces, terminó enfermo y estaba leyendo un estudio en una universidad de Estados Unidos, decía un estudio psicosomático, decía que el 93% de los pacientes crónicos que visitan a sus doctores tienen un problema en común y su problema es el temor. Su problema no comenzó con tos, con dolor de pecho, con acidez estomacal. El 93% de los casos, el primer síntoma que tuvieron fue el temor. Y de ahí se desencadenaron más en enfermedades, ¿no? Muchas veces estamos tanto pensando en eso que nos acontece. Si se acuerdan, en Job 3:25 dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que temía. Entonces, los pensamientos basados en el temor crean cada vez más temor, ¿no? Y entonces se empieza a agravar toda la situación y terminas en una condición de enfermedad física, ¿no? Pero los pensamientos basados en la fe traen paz y traen gozo. Entonces son en esos los que tenemos que enfocarnos, ¿no? Y me encanta porque Pablo no solo habla del problema, sino que también nos da la solución, ¿no? Entonces también le dio a Timoteo el cómo ser libre de esta esclavitud del temor. En el versículo 7 dice, porque no nos ha dado el Señor espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y aquí tenemos las 3 armas que Dios nos da para vivir libres del temor. Nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Esas son las 3 cosas con las que vamos a poder luchar contra esta batalla contra el temor, ¿no? Entonces vamos a ver el primero, que es espíritu de poder. Él nos ha dado un espíritu de poder. ¿Recuerdas cuando Jesús dijo en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo? El poder que tenemos es el poder del Espíritu Santo. Por eso te decía al principio, si tú estás aquí y no has conocido a Cristo,
sí tienes que vivir con temor y sí vas a estar viviendo con temor porque no tienes ese poder para luchar contra el temor. El único poder que nos va a hacer luchar contra el temor va a ser el poder de Dios, que es a través del Espíritu Santo. Y para eso tienes que entregar tu vida a Cristo para poder recibir eso, ¿no? En muchas ocasiones nos llenamos de temor cuando vemos al enemigo tan grande, ¿no? Y cómo no, cuando tenemos una batalla de enfrente, una enfermedad, una incertidumbre ante el futuro, un problema económico, situaciones en la familia grandísimos, pues cómo no temer cuando ver ese enemigo tan grande, ¿no? Y de repente voltear y sentir que no tenemos los recursos necesarios para enfrentarlo. Pero aquí dice que sí tenemos esos recursos y es el Espíritu de Dios. Dice en Primera de Juan 4:4, dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es Cristo que está en tu vida que cualquier situación por la que puedas pasar, que cualquier prueba, cualquier tormenta, cualquier cosa difícil por la que estés viviendo, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, ¿no? Y qué importante es no olvidar que le pertenecemos a Dios y que Él está peleando esas batallas por nosotros, ¿no? Que en mí está su espíritu que es mayor que cualquier cosa. Si me invade un espíritu de temor es porque estoy enfocada en mi problema y no en el Señor. Eso es definitivamente. Si estoy en constante temor, he olvidado que soy de Él, he olvidado quién es Dios, cómo Él está en mí. Y checa simplemente lo que dice David en el Salmo 27, ¿no? David habla de esa fortaleza que tiene en el Señor. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? O sea, Él sabe y Él tiene la certeza de que es Dios el que está con Él y que no tiene por qué temer. Este conocimiento, ¿no?, de saber quién es Dios, se lleva a preguntarle: ¿de quién voy a temer? ¿No? De los enemigos, de los gigantes, de quién voy a tener, ¿no? Si Él es mi luz y mi salvación y mayor es el que está en mí. En el versículo 2 dice: Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién me atemorizaré? Es esa fortaleza que nos mantiene firmes, esa fortaleza de la que podemos agarrarnos y no se va a caer y no se va a romper y no nos va a dejar. Yo siento que antes estos hombres de la Biblia tenían esta fuerza, ¿no?, para enfrentar los problemas. Ahora, en la actualidad, así cualquier situación que vemos, nos atemorizamos y el qué va a pasar, y si una enfermedad, y si esto, o sea, constantemente como que somos muy débiles. Y vemos estos hombres de la Biblia cómo no tenían temor, confiaban en el Señor. Los tres chicos metidos en el horno, ¿no?, sin importarles, sabían que Dios iba a estar con ellos y venga y lo que fuera, y entramos al horno y Dios está con nosotros, ¿no? Entonces es importante leer nuestra Biblia, estudiar esas vidas de esos hombres y mujeres de fe fortalecidos para que nuestros temores no nos agobien, porque tenemos exactamente el mismo Dios, con el mismo poder, con el mismo amor y con el mismo favor hacia cada uno de nosotros, ¿no? Entonces dice: Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién me atemorizaré? ¿No? Dios nos dio un espíritu de poder, y el temor a Dios, si tienes el temor a Dios, quita cualquier temor, ¿no? Pero el temor a los hombres nos convierte en cobardes, ¿no? Dice, David escribió este salmo justo cuando enfrentó a Goliat, ¿no? ¿Recuerdan esa escena, no? Como tenía ese valor y yo voy a la batalla, ¿no? Y es porque sabía que Dios era su fortaleza, ¿no? En segundo lugar, nos da un espíritu de amor, ¿no? Y el amor es una poderosa fuerza para enfrentar el temor. ¿Y cómo? En Primera de Juan 4:18 dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y muchas veces yo antes creía o lo interpretaba un poco como que si yo amo perfectamente a Dios, entonces Él no me va a quitar el temor, ¿no? Pero no es así, es al revés. O sea, porque Dios me ama perfectamente es que yo puedo vivir sin temor, ¿no? Porque yo no tengo amor perfecto para nadie.
O sea, ni para mis hijas que las amo con locura y son mi vida y mi esposo. Y yo no tengo un amor perfecto. El único amor perfecto viene de Dios y ese amor perfecto hacia ti es el que te va a librar de el temor. Leí una frase que decía, yo no debo temer porque Dios me ama perfectamente. Y dice, no hay por qué temer a quien perfectamente nos ama, dice otra versión del lenguaje sencillo. No hay por qué temer a quien perfectamente nos ama. Y esa me encantó. Su perfecto amor aleja el temor y lo echa fuera, ¿no? Entonces, si sigo teniendo miedo, tengo que preguntarme si realmente he conocido el amor de Dios y si realmente he creído en ese amor que Dios me tiene, ¿no? Si realmente lo has conocido, puedes decir, o sea, no importa lo que esté viviendo, no importa lo que esté sucediendo, yo sé que tú me amas y puedo vivir en libertad del temor. Ahorita llevo varias semanas haciendo mi devocional en el libro de Habacuc, que está horrible, ¿no? Que es pues la profecía, ¿no? De lo que le va a pasar al pueblo de Israel y le da esa visión a Habacuc, ¿no? Y entonces es terrible, es terrible. Él le pide ayuda para que salve al pueblo de Israel y no solo no lo va a ayudar, sino que le manda a los caldeos, ¿no? Que es un pueblo terrible, para destrozarlos, para matarlos, y entonces Habacuc está en medio de todo esto, viviendo horrible, pero ¿qué dice? Si quieren ir al libro de Habacuc. Está chiquititito, está antes de Mateo, unos libritos antes de Mateo. Es Habacuc 3. 17, 19. Habacuc, o sea, no solo estaba viviendo primeramente una situación terrible en ese momento con el pueblo de Israel, un tiempo muy, muy oscuro, de mucha angustia, y entonces, y además estaba esperando el futuro que Dios había dicho que les iba a mandar con toda esta destrucción para el pueblo, ¿no? Entonces él, imagínense cómo estaba viviendo esos momentos, pero dice en uno de sus versículos, estaría quieto en el día de la angustia. Y en el capítulo 3, en el versículo 17, es estos famosos versículos que seguramente ya lo has escuchado, que dice, aunque la higuera no florezca, ni en la vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Habacuc era un hombre que sabía que Dios le amaba, que sabía que Dios era fuerte, que sabía que Dios estaba por él y que a pesar de lo que él estaba viviendo, Dios estaba con él. Y así es como debemos de vivir, no importando la situación que estemos viviendo, sino confiando que aunque, ponle lo que quieras, Dios me ama, Dios está conmigo y es mi fortaleza, ¿no? La tercera cosa que nos da el Señor, que vemos aquí en Timoteo, es espíritu de dominio propio. Dios nos ha dado dominio propio. ¿Esto qué es? Autocontrol. Es un espíritu de disciplina y de discernimiento, ¿no? Dios nos habilita con ese poder que nos da el dominio propio. Y muchas de esas cosas a las que tememos, no las tememos basadas en la realidad. O sea, muchas veces está nada más en nuestra cabeza, ¿no? Dicen muchos eruditos que más de la mitad de nuestros temores no son reales y son totalmente infundados y no van a pasar, ¿no? La mayoría. Entonces necesitamos tener ese discernimiento, ¿no? Ese control de no estar viviendo en esos temores. Y eso es lo que el enemigo te quiere hacer pensar, ¿no? Todo el tiempo es que te va a pasar esto, es que seguramente esto, es que... Y la mayoría ni es real. ¿Qué es verdad? La palabra de Dios. Y lo que diga ahí y lo que Dios te hable, esa es la verdad de la que te tienes que agarrar. No lo que el enemigo siembre en tu mente, en tus temores, en tu corazón, ni lo que tú estés pensando, sino es lo que Dios te haga. Dice en Proverbios 28:1, dice, huye el impío sin que nadie lo persiga.
O sea, él está huyendo porque cree que lo persiguen y está como loco y está mal y nadie lo persigue, ¿no? Y muchas veces así son nuestros temores. Creemos que ahí viene y que ahí viene y que ahí viene, ni Dios lo tiene planeado para ti y ni llegó. Y tú ya te destrozaste tu vida y hiciste muchas cosas que no estaban bien delante de Dios, ¿no? Entonces necesitamos tener ese autocontrol, ese dominio propio y creer únicamente la verdad, ¿no? Dice segunda de Timoteo 1:12, dice Pablo, porque yo sé a quién he creído. Estoy seguro, estoy completamente convencido que Él es poderoso para guardar mi depósito. Esto es lo que dice Pablo, ¿no? Entonces, Pablo tenía ese dominio propio y esa certeza, ¿no? De que Dios tenía poderoso y él no está batallando, Pablo no está batallando por todas las cosas que Satanás le había hecho, que lo había martirizado, que lo había encarcelado, que todo eso, sino que tenía una profunda fe en Jesucristo, tenía dominio propio y tenía autocontrol. Entonces, hemos visto las 3 causas del temor, que fueron causa olvido, te lleva al fracaso y afecta nuestra salud física. Y también las 3 cosas para ser libres del temor, que nos dio poder, amor y dominio propio. Pero todo esto va a funcionar y va a ser posible si yo tengo fe, si yo ejercito mi fe en todas estas áreas y creo firmemente que Dios lo va a hacer. Hablamos que la fe es lo contrario al temor y si yo alimento mi fe, estoy fortalecida en vencer mis temores, ¿no? ¿Y cómo alimento la fe? Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si yo estoy constantemente escuchando a Dios, leyendo mi Biblia, en oración, conociendo a Dios, mi fe va a estar muy fortalecida para poder enfrentar todos los temores que haya tenido, ¿no? Todas tenemos temores, ¿no? Yo he tenido muchos temores en cuanto a salud. Yo soy de la que me veo una manchita y ya tengo cáncer, me voy a morir, yo soy muy, muy así, ¿no? Entonces, he tenido muchos temores en cuanto a salud, ¿no? En retos que han venido a nuestra vida que creíamos que no podíamos lograr cuando fuimos llamados al ministerio de pastores. Bueno, yo me apanicaba. Si algunas estuvieron aquí cuando empezamos los primeros años, se acordarán que me iba a esconder al baño cuando terminaba la reunión, porque no quería, me asustaba la gente, el ministerio, y tuve que luchar mucho tiempo, casi 1 año con esa situación, ¿no? Tuve también tiempos de depresión, de angustia, cuando era más joven, antes de casarme, unos tiempos de ataques de pánico, de depresión, de angustia, y también tuve que luchar con eso, ¿no? Y temores que Dios va poniendo, ¿no? La salud de mi esposo, hace poco que lo tuvieron que operar, que le pusieron una prótesis, ¿no? Son temores que todo el tiempo tenemos como mujeres. Cada una, Dios nos va llevando por diferentes estaciones de nuestra vida y en cada estación de nuestra vida va a haber temores diferentes, ¿no? Dependiendo de tu edad, dependiendo de tu estación en la que estés, siempre va a haber temores que tenemos que enfrentar como mujeres, ¿no? Pero cada una de estas situaciones las he atravesado con la ayuda de Dios y con fe de que siempre Él ha estado conmigo, ¿no? Y que siempre uno piensa el peor escenario y que muchas veces ni sucede. Y si sucede, Dios te sostiene y Dios te fortalece y te sorprendes de cómo te hace pasar por la prueba. Pero tienes que creer firmemente que Él está de tu lado. Yo estoy convencida y en mi experiencia que Dios nos quiere ayudar a renunciar a cualquier temor que pueda frustrar sus objetivos en nuestra vida o que pueda hacer que no se cumpla su propósito en nuestra vida. Él quiere quitar ese temor porque nos quiere usar, porque nos quiere bendecir y entonces Él va a quitarnos ese temor, ¿no? Y así de esta manera convencida puedo enfrentar el futuro con certeza, con seguridad, con valor y confiada que, como dijimos hace rato, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Si tienes esto claro y lo crees, realmente vas a poder sobrepasar todos esos temores. La mujer de Proverbios, ¿se acuerdan que dice que se ríe del porvenir? O sea, no le importa el futuro. ¿Y cuántas nos estamos mordiendo las uñas y angustiadas con el porvenir y qué va a pasar y si tengo y si me enfermo y mis hijos y con quién se van a casar y con qué voy a pagar la universidad y
¿no? Y es interminable la lista. Y la Biblia dice, ella se ríe. ¿Por qué? Porque confía en Dios. Y la Biblia me dice, no te afanes por el día de mañana, porque mañana traerá su propio afán. La gracia del Señor se renueva cada mañana. O sea, te dura 24 horas. Entonces, preocúpate por lo de esas 24 horas. Si tú te preocupas por lo de 72 horas, no vas a tener gracia para enfrentarlo. Por eso nos angustiamos cuando pensamos y cuando nuestra mente va en un futuro de que cuando sean grandes y si esto, no te alcanza la gracia de Dios para pensar en eso, ni para digerirlo en tu mente, en tu corazón, y entonces te causa pánico, porque la gracia de Dios es por día, y cuando llegue esa prueba y cuando llegue el tiempo de ir a la universidad, pues Dios te da la gracia para saber, y cuando llegue el tiempo de con quién se van a casar, pues Dios te va a dar gracia para sobrepasar y para sobrellevar eso, cuando los hijos se vayan de casa, cuando crezcan. Ahorita nos angustiamos por eso, ¿qué voy a hacer? Sí, pues no, ahorita lo único que vas a causar es temor, porque Dios te dice, no te afanes por eso, solamente te doy gracia para lo que te va a pasar hoy y mañana ya te daré gracia para lo que va a pasar mañana. Entonces tenemos que ir así día por día, porque si no, no podemos enfrentar la vida. Va a ser muy difícil estar viviendo siempre de lo que va a poder pasar, ¿no? Entonces es hoy, 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 como decía Fox, ¿no? Entonces vemos a esta mujer de Proverbios, ¿no? Que se ríe. Entonces ríete y gózate, porque Dios nos ha dado tantas bendiciones que el temor nos roba, que el temor nos quita. Y eso es lo que quiere el enemigo. Y Dios, yo de repente me lo imagino ya decir, o sea, no manches, todo lo que te estoy dando ya estás muerta de miedo y ni siquiera estás viendo alrededor la bendición que tienes con tus hijos, con tu familia, con tu iglesia, con tu familia, con tus amigos, con tus pastores. O sea, tantas cosas que Dios nos bendice. Pero ahí estamos enfocadas en una cosa y amargándonos la vida y amargándose a la de los demás, porque bueno fuera que nada más fueras tú, pero traes a tus hijos así que no hagan, que no vean, que no coman, al marido y todos así llenos de miedo nada más por tus ondas raras, ¿no? Y Dios quiere bendecirte, y Dios quiere que veas todo lo que te está dando, ¿no? Y entonces una manera de activar la fe es orando, es creyendo y es obedeciendo, ¿no? Orando, ¿no? Pidiéndole a Dios que se involucre en tus temores, confesándole todo lo que sientes, ¿no? Pidiéndole ayuda para que te los quite y fortaleza para esperar, porque tampoco es así, ay Señor, ya dame y ya me das y ya quiero, ¿no? O sea, no, es una obra que Dios está haciendo, porque en cada temor hay un propósito. O sea, tampoco los temores que tienes son en vano para el Señor. Dios los usa para darte crecimiento, para darte madurez, para que valores lo que Él ha hecho por ti, para recordar lo que Él te ha dado y para que veas lo poderoso que es, ¿no? Y eso trae crecimiento y trae madurez y trae un mayor amor y una mejor relación con el Señor. Entonces también Dios los usa y te va a permitir que pases por esos temores un tiempo para hacer su obra. Entonces pedirle que te libre de ellos, pedirle que esté contigo en ellos y también fortaleza para esperar su respuesta, ¿no? Creer, pues eso es básico. O sea, si oras sin creer, ¿no? Dice la Biblia que no vas a obtener nada, ¿no? Entonces, creer verdaderamente que Dios está obrando a tu favor, que te está escuchando y firmemente estar en esa creencia, ¿no? Hablar menos de tus temores y más de tus bendiciones, ¿no? Dejarlos a un lado, no mencionarlos, no porque los ignores y ahí sí, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado y no existe, no, sino ahí están, pero Dios tiene el control y están en ese lugar adecuado, guardados en el Señor y Dios en su momento se los llevará. Entonces habla menos de tus temores y habla más de las bendiciones que Dios te ha dado. Habla más de lo que Dios ha hecho por ti y obedecer, porque siempre que hay una prueba, siempre que leemos la Biblia, que oramos, Dios nos da una instrucción para hacer algo o para no hacer algo o para dejar de hacer algo. Entonces obedece lo que Dios te diga en medio de esta prueba qué hacer, ¿no? Obedecer es la clave de nuestra victoria. Obedecer lo que Dios nos pide en medio de todo eso, ¿no? Y no hay duda que llegará el temor, ¿no? Pero si caminas en fe, el temor no tendrá ese control sobre ti, ¿no? Peleemos la buena batalla de la fe, como dice la Biblia, ¿no? Y pues
con este escenario, acuérdense, ¿no? Estamos en batalla, estamos en guerra contra el enemigo, pero Dios nos ha dado todo el armamento espiritual para combatirlo, ¿no? Y en las próximas semanas seguiremos viendo muchos temas más y más herramientas para saber cómo podemos vivir en esta guerra contra el temor. ¿Ok? ¿Oramos, por favor? Y Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque sabemos que nuestra situación, nuestro temor, Señor, no te es ajeno, Señor, y que tú quieres, Señor, librarnos de eso, Señor, de esos sentimientos que nos agobian, Señor, que nos quitan la vida, Señor, la salud, las bendiciones, Señor. Queremos entregarlos a ti, Señor. Yo te pido por cada una de mis hermanas, Señor, que están aquí, Señor, que tú traigas esa paz, ese consuelo, esa respuesta, Señor, para que puedan vivir en libertad, Señor, y no esclavizadas, Señor, que el enemigo no les robe, Señor, todo lo que tú les has dado y tanto más que quieres darles, Señor, a causa del temor, Señor. Bendícelas, Señor, prospéralas, trae sanidad en esa área, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú nos escuchas, Señor, porque mayor eres tú, Padre, que está en nosotros, Señor, que el que está en el mundo, Señor, que no importa las circunstancias, Señor, que nada puede hacernos el hombre ni el mundo, Señor, porque tú estás delante de nosotros, Señor, solo tu perfecta voluntad, Señor, sabemos que sea la de nosotros. Señor, bendice a mis hermanas, bendícenos, Señor, llénanos de tu Espíritu, Señor, y en estos días pon en cada una de nosotras, Señor, esas ganas, Señor, de buscarte, Señor. Tu palabra dice que tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor, y queremos que pongas esa necesidad de conocerte, Señor, de buscarte, Señor, cada mañana, Señor, recibiendo dirección y bendición. Bendice a mis hermanas, Señor, bendice a sus familias, Señor, y te rogamos todo esto en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.